nuevamente y comparto la presentación. Bueno, como les decía, lo que les voy a mostrar son algunos datos de los últimos años de la economía nacional o de los últimos, inclusive en algunas cosas muy de corto plazo, para tener una visión por ahí de cierre de qué vemos en la Argentina en la actualidad. Un poco en la continuación, digamos, una de las cosas que discutimos es que todavía no le podemos poner nombre, nosotros digo, los economistas en general, no le hemos puesto nombre al proceso del que vivimos actualmente. Es decir, no nos decidimos, hemos dicho que tenemos un proceso de un modelo agroexportador, después una ICI, después un proceso de neoliberalismo o aperturismo, según quien lo diga, y lo que vino después de 2001 y 2002 no tiene nombre todavía, pero bueno, algunos hablaron primero de postconvertibilidad, porque se hablaba de la convertibilidad y se hablaba de la postconvertibilidad, pero es un término que duró un tiempo, pero ya pasó bastante de moda también. Entonces, bueno, ¿qué es el kirchnerismo y qué fue el macrismo? No está del todo claro. Obviamente que tienen cosas de todos los modelos anteriores, como les venía diciendo. Esto para ver un poco la actualidad, creo que el tema más acuciante, el que más está en todos los medios en este momento. Vean, lo que les quería mostrar acá es un poquito el corto plazo de la inflación. ¿Se acuerdan? De inflación no hablamos demasiado en la materia, me parece que es un tema que a veces da para más y a veces también es como que se habla demasiado en los medios, pero para que veamos qué tenemos en la inflación. La inflación, la línea de arriba nos muestra en cada punto del tiempo, la línea de arriba es una línea de tiempo, ¿sí? Y en cada punto del tiempo, la línea de arriba nos dice la inflación anual o interanual, la inflación de los 12 meses anteriores a cada uno de esos puntos del tiempo. ¿Se entiende? Parados en diciembre de 2019, la inflación de los 12 meses anteriores había sido 54%. ¿Sí? En cada uno de esto fue cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, 54% fue, digamos, lo que dejó el gobierno de Macri, y todo a lo largo del año pasado, todo a lo largo de 2020, con los primeros meses del gobierno hubo una baja inflación. Lo que se ve abajo son la inflación en cada uno de los meses. ¿Sí? Recuerden que la inflación es el aumento de los precios de todos y cada uno de los precios, el promedio de los aumentos de los precios. Y lo que vimos básicamente es una baja en inflación, y esto fue como un buen inicio del gobierno de Alberto Fernández en cuanto a inflación, y al final de año el punto más bajo estuvo en septiembre, para a partir de octubre en adelante tenemos todos meses de alta inflación, 3, 8, 3, 2, 4, 4, 3, 6, 4, hasta abril, que es el último dato que tenemos, 4,1% de inflación. El dato de mayo todavía no salió. Nada, inflación alta. Entonces, si nos paramos hoy y miramos los 12 meses anteriores, la inflación es 46%, que es muy alto. Y ahora les voy a mostrar por qué es muy alto 46%, y por qué inclusive 36%, que fue un buen inicio del gobierno de Alberto Fernández, porque si se fijan, cada uno de todos los meses, la inflación anual iba bajando. ¿Sí? Parado en cada uno de los meses del año 2020, si mirábamos 12 meses para atrás, la inflación siempre iba siendo un poquito menor, un poquito menor, un poquito menor, por lo menos hasta noviembre, que fue el mínimo. ¿Sí? El mínimo, y por eso está señalado acá, que fue 36% anual de inflación. No anual, sino interanual, los 12 meses anteriores. ¿Me siguen hasta acá? Es simplemente mirar esto, mirar cómo estamos en el problema más complicado que tenemos en este momento a nivel económico, viene por acá, viene por el lado de la inflación. Pero si miramos el largo plazo, y por qué me interesaba ver primero el principio, pero mirando el largo plazo, miren esto, y estos son los últimos 20 años de la economía argentina. Estos 4 años finales del periodo de convertibilidad tuvimos deflación, o sea, tuvimos inflación negativa en 3 de los 4 años, ¿sí? O sea, cada año los precios no solo no aumentaban, sino que valían menos que el año anterior. Sin embargo, aunque pueda parecer como añorable en este momento en donde tenemos una inflación tan alta, la inflación en ese momento, la deflación no es algo bueno por sí mismo, porque efectivamente si hay deflación, como hubo en los momentos estos, que son los momentos previos a la crisis, fíjense, todos estos años fueron años de recesión, años donde no creció el Producto Bruto, donde no creció la economía, donde no creció ningún sector, donde hubo un desempleo, ahora vamos a ver el desempleo, pero donde hubo un desempleo récord prácticamente, y
Entonces, pensar que la deflación es algo bueno por sí mismo es algo bastante dudoso. De hecho, esos años fueron años muy malos en general, años de poco crecimiento, alto desempleo, etc. Los primeros años del gobierno Kirchner, el año 2002 es un año bastante extraordinario porque recordemos que se salió de la convertibilidad con una devaluación de prácticamente 300%. ¿Sí? El peso valía el dólar, valía 1 peso y pasó a valer 3 pesos al final de año, casi 4 pesos en algún momento, después bajó, con lo cual una devaluación de entre 300 y 400%. Es como si hoy el dólar, en vez de valer 100, pasara mañana a valer 350. Sería una barbaridad. Así todo, no hubo tanta inflación a pesar del aumento enorme del dólar. Esto fue en 2002, año 02. A partir de ahí tuvimos 4 años de una relativamente baja inflación, más alta que la de la década de los 90, de la década del final del gobierno de Menem y de la Rúa. Estos son los años de gobierno de Néstor Kirchner, el 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Y a partir de ahí tenemos prácticamente todos los años que siguieron del final de Néstor Kirchner y todos los años de gobierno de Cristina Kirchner con una inflación muy alta, pero relativamente manejada y relativamente contenida, ¿sí? O sea, una inflación muy alta en términos comparado con los años anteriores, por supuesto, y comparado con la década del 90, ni que hablar, pero contenida, y por supuesto que fue muchísimo menor a la inflación que se vio en donde en 3 de los 4 años del gobierno de Macri, estos son los años del gobierno de Macri, 2016, 2017, 2018, 2019, la inflación fue igual a la de 2002, primer año, pero en 2017 fue un año mejor inclusive para el gobierno de Macri, fue un... Voy a hacer como Gambina que el otro día hacía chuf, 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 para los que estuvieron en la clase, no sé si vieron que ella venía todo el tiempo con el puntero. En 3 de los 4 años del gobierno de Macri, una alta inflación. Me hace ni al chat. ¿Dónde está el chat? Acá. Sí, obvio que era para reírse de Gambina, qué mal. No, reírse no, pero nos mareamos un poco con el profesor. Bien. Esto digo, por eso, cuando yo le decía la inflación, acá vimos el mes a mes, este 54% de diciembre de 2019, bueno, acá está redondeado, ahí es 53,8, es el mismo valor. Sí, por eso les mostraba, acá tenemos los valores al final de cada año, ¿no es cierto? Es el valor del año. Y 36 fue el año 2020. Esto para tener una idea, sobre todo el problema inflacionario, que es uno de los principales problemas de la economía argentina, sin duda. Sin duda porque la inflación realmente incomoda, la inflación sin ser la hiperinflación de la que hablamos del 89 y del 88 y del 90, esa hiperinflación, sin ser eso, es una inflación que dificulta la planificación, dificulta la ¿cómo se llama? Las inversiones, dificulta las negociaciones paritarias, dificulta el problema, la cuestión salarial. Entonces, es un problema de inflación. Realmente dificulta por sobre todas las cosas la posibilidad de ahorrar, con lo cual tenemos que mucha parte del ahorro de las familias se ahorra en moneda extranjera. Muchas de las personas, ustedes saben, ahorran en dólares, porque ahorrar en pesos es un problema justamente debido a la inflación. Entonces, nada, tenemos un problema importante acá. Che, yo necesito un segundito. Hacerlo. Listo. Gracias. Bien, nada, esto como primer problema que se está discutiendo y que sigue siendo todavía a este 36, recordemos el 2020, pero que pensemos que hoy por hoy estamos teniendo una inflación que es del 46 y que a final de año probablemente no sea tan alta como 46 cuando sumemos todo el año 2020, pero que esté cercana a 38, 40. Va a ser un poco más bajo que ahora, pero va a estar en 38, 40 puntos y es un problema, sobre todo en la planificación, en el gasto. Bueno, en fin.
Así todo, insisto, estos años fueron años de alta inflación y ahora vamos a ver que a pesar de la inflación tuvimos un aumento de salarios reales, ¿sí? Ahora, el siguiente gráfico es uno que les mostré hace un tiempo atrás que tiene que ver con el salario real y el desempleo. Recordemos antes de seguir qué es salario real. ¿Alguien se acuerda cuál es la idea de salario real y por qué es real el salario? ¿Y por qué decimos que crece el salario real? ¿Alguien se anima a explicar eso? Una idea de qué quiere decir salario real y por qué yo pongo salario real en este gráfico. ¿Es lo que percibe la persona por el trabajo? ¿Es la plata en sí, el dinero? Es el que acompaña los precios de la economía y con el funcionamiento de la economía. Es más parecido a lo que... No es como dijo Zulma, la plata que recibe cada uno, a eso le llamaríamos salario nominal, sino que el salario real, como un poco decía, me parece Máximo, tiene que ver con los precios de la economía. El salario real es, por decirlo de alguna manera, la división entre salario y precio, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo gano 10.000 pesos, me alcanza para cierta cantidad de cosas, pero 10.000 pesos hace, digamos, 10 años atrás, era mucha más plata. Yo gano nominalmente 10.000 pesos, pero realmente ahora gano mucho menos que lo que ganaba antes. ¿Por qué? Porque los 10.000 pesos me alcanzan menos que lo que me alcanzaban en ese momento, ¿sí? O sea, voy haciendo en cada momento la cuenta entre el salario y el índice de precios y eso me define el salario real. Es la capacidad real del salario de comprar cosas. No, porque el nominal no es que sea de mentira el otro salario, sino que simplemente no lo puedo comparar año a año porque si no tengo en cuenta los precios de las cosas, no me está diciendo realmente cuánto puedo comprar. ¿Se entiende? El salario real es el cociente, la división entre salarios y precios. ¿Sí? Entonces, la cuenta que yo acá, en esta línea azul, llamémosle, o medio verdosa, que está acá, azul no creo, más bien verde, ¿qué color es este? Yo no, para mí es azul, no es verde, es azul. Es un azul medio tirando, es un azul tirando a verde, es un azul como bueno, es sí, un azul medio petróleo. Bien, azul petróleo, gracias. Bueno, en esta línea azul petrolífera que vemos arriba, el salario año tras año va subiendo. Y lo que yo hago es llevarlo a pesos desde el 2020. Es decir, en el año 2003, este es el salario promedio de toda la Argentina. No es el salario de alguien en particular, sino el salario promedio de todo el mundo, ¿sí? Nadie ganaba en promedio 50.000 pesos en el año 2003. En el año 2003 a lo mejor ganaba 700 pesos una persona o 1.000 pesos una persona. ¿Sí? ¿Está bien? Sin embargo, esos 1.000 pesos del año 2003, no sé si eran, por decir, si eran 1.000, 1.200, no importa, equivalen a unos 50.000 pesos actuales. ¿Me siguen? La idea. Esta es la idea del salario real. Entonces, fíjense que acá están del lado izquierdo, vemos el eje de 30.000, 40.000, 50.000. El valor en el año 2003 era esto, 53.000, digamos, a valor de hoy. Entonces, al hacerlo real, yo también hago una comparación a lo largo del tiempo que la puedo comparar. Es como que quito el efecto de la inflación. ¿Se entiende la idea del salario real y por qué esta línea de salario... porque se hace así esta línea, ¿sí? Tiene quitado el efecto de la inflación en un punto. Y a esto le llamamos salario real. Y me parece una variable importantísima. Bueno, yo les enfaticé bastante la idea del salario. Unos $350, no me acuerdo cuánto era el dólar en ese momento, pero también el dólar va cambiando y también el dólar, por ejemplo, para tener una idea, el dólar entre 2003 y aproximadamente 2010-2011 valió casi lo mismo todos los años. Valió entre 2,80 y 3,20 pesos, más o menos. Cerca de 3 pesos durante 10 años seguidos, mientras había inflación. Con lo cual, en cada momento, el dólar también es un precio. El dólar también es una variable que la maneja, una variable política, ¿no? Entonces, nada, no siempre conviene comparar en dólares, porque el dólar también va variando. Y además hay inflación en dólares en Estados Unidos. Eso ya es otro quilombo. Claro, el cálculo está basado con la inflación. Lo que yo hago es quitar el efecto de la inflación y comparar el valor del salario en cada momento. Yo tengo el valor del
salario en cada uno de los momentos y le agrego un coeficiente de inflación para multiplicarlo para llegar al valor comparable. Es una cuenta medio complicada, no importa la cuenta en sí, cómo se hace, no sé si quiere, me parece que no vale la pena detallar cómo se hace la cuenta, porque es multiplicar y coeficientes y toda la pelota, no es tan difícil, pero no vale la pena. Simplemente lo que yo digo es que la línea azul petróleo es una línea que es comparable a lo largo del tiempo. No estoy comparando pesos de hoy con pesos de otro momento, porque si no el salario siempre aumenta. O sea, si valía 1.000 pesos al principio y ahora vale 50.000, es obvio que aumenta todo el tiempo. ¿Se entiende? ¿Me siguen con la idea del salario real? ¿Alguien no lo entendió? Lo explico de vuelta si hace falta. Lo que yo quería mostrar, sobre todo, interrúmpanme si no se entendió, y lo explico de vuelta, pero creo que esa está la idea. Es una línea que es comparable a lo largo del tiempo, donde al valor del salario cada momento le aplico un coeficiente de inflación para poder llegar a un valor actual. Entonces, lo que se ve es que de 2003 hasta prácticamente 2013, todos los años, el valor real del salario fue mayor. Y esto quiere decir que el trabajador en promedio, con su salario promedio, compraba cada vez más cosas. ¿Sí? Es decir, el salario promedio te alcanzaba para más cosas, el salario promedio te alcanzaba para más bienes y servicios. Y esto sufre un estancamiento, porque fíjense que en 2014 cae, pero en 2015 sube, y en 2016 cae, y en 2017 sube, y ya los últimos 3 años del gobierno de Macri, cada uno de los años cae profundamente, y en 2020 tuvimos un muy mal año, realmente, porque, ahora no sé si, no tengo el dato acá, pero se los iba a mostrar, después te lo muestro. Hubo un crecimiento el primer trimestre, los primeros 3-4 meses del gobierno de Alberto Fernández fueron muy buenos, donde el salario realmente mejoró, y pero la parte final del año 2020 sobre todo fue bastante mala, donde hubo ya un montón de inflación y los salarios no se recuperaron, donde además estaba toda la economía cerrada, vivimos una pandemia y fue una situación bastante extraordinaria. Yo creo que esto, nada, es difícil de analizar en términos del momento extraordinario que vivimos. Y al mismo tiempo, recordemos, vean, lo rojo se mide en el eje de la derecha. Lo rojo es la desocupación o el desempleo, el porcentaje de desempleados, que si recuerdan es la población desocupada sobre la población económicamente activa. Y este desempleo, que fue era más o menos 18% en 2003, en 2002 inclusive había estado más arriba todavía, fue bajando cada uno de los años. Fue bajando cada uno de los años desde 2000, yo voy corriendo el chat, no sé si lo ven ustedes, no creo. Fue bajando cada uno de los años y el desempleo después subió, pero en general la tendencia a largo plazo fue una baja de desempleo. La tendencia, obviamente que este desempleo fue enorme y la gran baja de desempleo de los primeros 3 años o 4 años del gobierno de Néstor Kirchner no son comparables porque realmente se venía de una crisis muy fuerte y no era algo que siempre toda la vida fuera a bajar así, pero si miramos el sendero de largo plazo con su subida, con su bajada y qué sé yo, lo que encontramos es que en 2015, al final del último gobierno de Cristina Kirchner, tenemos 6% de desempleo, un valor que aumentó en todos los años. Una nota metodológica para que sepan, a algunos le importa y a algunos no, pero durante el gobierno de Cristina Kirchner se intervino el INDEC y los valores de inflación, y se calculaba la inflación de una manera bastante arbitraria. Estos valores que yo les mostré de inflación acá no son los valores de INDEC, son valores que calculamos a partir de inflación en algunas provincias y con otros índices. ¿Está bien? Son como valores mucho más reales, o son valores reales y no estrictamente lo que mostró el INDEC. Particularmente hubo 4 o 5 años ahí en el medio que la inflación daba 5% cuando era 22 o 23. ¿Está bien? Solo para que se sepa y para que quede claro, el salario real está calculado con esa inflación real y no con la otra. Y acá también algo interesante para pensar, y es cómo no se cumple la ley de oferta y demanda, la famosa ley de oferta y demanda neoclásica, que ve que cuando aumentan los precios bajan las cantidades, o van en sentido inverso, precios y cantidades, porque en cada momento el salario aumenta
Y entonces uno dice, si aumenta el salario, debería bajar el empleo, y muchas de las discusiones de los economistas más liberales es, para que baje este desempleo, lo que tenemos que hacer es bajar los salarios, y lo que vemos en términos generales es que siempre pasa al revés, por lo menos en los últimos 20 años. Con un aumento de salario, baja también el desempleo. ¿Se entiende? El postulado neoclásico es, ¿cómo bajamos el desempleo? ¿Cómo hacemos para que este desempleo que está en 12% vuelva a estar en 6%? Y siempre la respuesta es, hay muchos aportes patronales, hay que bajar los impuestos a los trabajadores, hay que bajar, el salario incluye todo esto, el costo para el empleador. Hay que bajar los impuestos, hay que permitir los despidos, hay que flexibilizar el mercado, etc. Y lo que se ve en esta experiencia histórica de 20 años es que siempre fue al revés, que siempre, mientras más aumentó el salario, también más bajó el desempleo, y viceversa. Cuando aumentó el desempleo, bajaron los salarios. Y me parece que acá hay que buscar una relación que no va por esta cuestión de precio y cantidad, sino por una cuestión de el mercado interno. ¿Se acuerdan que hemos hablado varias veces de la importancia del salario como el movilizador del mercado interno? El salario como la plata, que si todos los trabajadores tienen más plata van a gastar, y si esa plata van a gastar van a generar nuevos puestos de trabajo, porque en definitiva va a haber empresas que van a tener que venderle, etcétera. Esto para mostrar un poco esta experiencia histórica de empleo y salario, que son otra de las variables clave para ver y que llegan hasta la actualidad. Sin embargo, acá me voy a detallar en algo que no tiene que ver estrictamente con todo el mercado laboral, y es el empleo industrial, específicamente el empleo industrial, no el empleo... me quedaron horrible la fecha, porque lo hice... No le cambié bien las fechas, pero están bien las fechas, pero quedaron medio tiradas. Este es el salario de la industria en blanco, registrado. ¿Sí? Ya no es la tasa de empleo, desempleo, sino al revés. Acá no les voy a mostrar la desocupación, sino la ocupación. Es otra forma de verlo. Acá no les estoy contando cuántos desocupados y desocupadas hay, sino cuántas personas empleadas hay en la industria. Y como no lo arreglé bien al gráfico, esto que se ve acá son miles de personas. Entonces, el número 1000 es 1.000.000 de personas. Este es 1.150.000, 1.200.000, 1.250.000, etc. Esto viene de acá atrás, y particularmente la industria creció mucho en los primeros años del gobierno kirchnerista. Acá estamos parados en 2009, esta es una línea de tiempo más corta que las otras líneas de tiempo. Y que viene de atrás, y que hasta 2011 se mantuvo, y entre 2011 y 2015, que son los últimos años del gobierno de Cristina, acá yo no les señalé los fines y los principios de los gobiernos, pero acá más o menos está el final del gobierno de Cristina. Está en 1.250.000 trabajadores. Insisto, no es todo el trabajo, esto es la industria. Me parece interesantísimo, porque la industria llega hay como un tope, encontró como una cantidad máxima de trabajadores y trabajadoras que podían ser ocupados en la industria argentina, que es ese número, 1.250.000, 1.280.000, no pasa de ahí. Y se quedó clavado ahí en 4 años. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri, en el cual, como vimos acá, aumentó el desempleo. Esta curva roja es de aumento del desempleo, y esta acá es la reversa, es la caída del empleo, pero no de todo el empleo, sino del empleo industrial. Particularmente, cayó mes a mes, y de hecho, en 46 de los 48 meses del gobierno de Mauricio Macri, el empleo industrial cayó. O sea, hubo 2 meses de crecimiento, uno es si se fijan, la curva creció para ahí en 2017, y creo que son 2 meses seguidos ahí, porque todos los... sí. Bueno, y paradójicamente, en el medio de la pandemia, porque esto ya es, esta caída al final de todo es abril de 2020, el piso está en abril de 2020, a partir de ahí hay ya 9, casi... No, perdón, sí, no están los datos están hasta marzo, hasta hace 2 meses atrás. O sea que hay 11 meses consecutivos de crecimiento del empleo industrial. Me parece interesante también para pensar en la cuestión de los modelos de país. No para poner la etiqueta y no para bardear, sino porque qué tipo de empleo se buscó en cada uno de los gobiernos. Porque es eso, no es que el gobierno de Mauricio Macri fuera a decir nosotros necesitamos desempleo y queremos desocupar a la gente.
Lo que hubo fue un cambio, particularmente lo que hubo un gran cambio en el tipo de trabajos. Y crecieron mucho los trabajos de servicio, que en general fueron trabajos peores pagos y peores remunerados y con menos derechos laborales que los trabajos industriales. ¿Por qué se pondera tanto el trabajo industrial? Primero, porque se paga bien en la industria en general. Segundo, porque es un trabajo justamente que estos tienen todos los derechos laborales, aguinaldo, vacaciones, leyes de protección, derechos de huelga, etc. Parece que hay algo en la desindustrialización, hay una desindustrialización, y eso es innegable, digamos. Más que nada, para no ponerle más adjetivos. Hubo una caída del empleo industrial sistemáticamente durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que recién se empieza a revertir en el medio de la pandemia en 2020, con lo cual todavía para volver a recuperar estas 200.000 puestos de trabajo es un número, porque no son puestos de trabajo, estamos hablando específicamente de la industria. Me parece que va a llevar por lo menos un año más, y no sé si no me quedo corto, iría 2 años más para llegar a este nivel de acá. De hecho, si esto se perdió a lo largo de 4 años, no sería descabellado pensar que tengan que pasar otros 4 años para recuperar este nivel de empleo industrial. Una consideración sobre esta idea del aumento del salario real, como les decía las otras veces, es que cuando aumenta la capacidad de compra del salario, aumentan los gastos de todas las cosas para los trabajadores, mejora su calidad de vida, pero buena parte de sus gastos también están relacionados con el aumento de gastos de dólares. No porque los trabajadores gasten o compren dólares con su sueldo, sino porque al crecer la economía y tener gastos más sofisticados, se demandan más bienes importados. Y una de las cosas que se ve, que a mí me llama mucho la atención también, tiene que ver con el aumento del turismo extranjero. El aumento del turismo, de las clases medias, sobre todo en el extranjero. Acá no sé si se ve bien, pero nosotros hablamos de la necesidad permanente de dólares. Fíjense cuánta guita se fue o se iba en dólares en cada uno de los... ahora les muestro el gasto estrictamente. ¿Se acuerdan que hablamos de la balanza de pago bastante en algún momento y que dijimos que podemos hacer subbalanzas? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Tenemos exportaciones, importaciones y es la balanza comercial. Pero hay una balanza que es la balanza de turismo, que es simplemente contabilizar cuántos dólares gastaron nuestros ciudadanos en el extranjero en viajes, menos cuántos dólares recibimos de turistas extranjeros que vinieron a Argentina y gastaron sus dólares acá. ¿Sí? ¿Se entiende esta cuenta? Porque es parte de la balanza de pago. Son residentes argentinos que gastan sus dólares yéndose a viajar por el mundo versus residentes del resto del mundo que vienen y gastan sus dólares acá. Y esto particularmente se notó mucho en los años, estos años de mejora del salario real. Tuvimos picos de gasto, estos son gastos trimestrales, son unos 500 millones de dólares por trimestre, son unos 2.000 millones de dólares más o menos por año, que se gastaron, sobre todo, ahora voy a lo de Macri, que es lo que empieza en 2015, pero me interesa esto, el final del gobierno de Cristina, estos son saldos negativos anuales de menos 2.000 o 2.500 millones de dólares. Es un número. Y no es para echarle la culpa a la gente que con su sueldo se fue a viajar a Tailandia, digamos, durante sobre todo durante el macrismo, qué sé yo, sino simplemente para tener en cuenta que la mejora del salario real y el crecimiento de la economía tienen aparejado esta cuestión de la falta de divisa, de la restricción externa. Una de las formas en la cual aparece la restricción externa es que efectivamente nos gastamos un montón de dólares en turismo. No está mal, si alguno se fue de vacaciones al exterior, no sienta culpa por haberse ido al exterior. Eso. Igual, Sí, quiero hablar. perdón que meta un comentario. Dale, También es un problema que Argentina es un país que es caro para que la gente venga a hacer turismo. Yo, en particular, me pasó a mí, yo tengo una tía mía que vive en España, que es española, que vino innumerables veces a Argentina. Y la última vez, que fue durante el gobierno de Macri, ella se fue horrorizada de lo caro que eran las cosas para ellos que pagaban en euros. O sea, ella vino durante el gobierno de Macri, durante el gobierno de Cristina, vino en la época de la crisis y vino durante el menemismo.
Y se fue horrorizada del valor de las cosas, que siempre para ellos era barato venir. Entonces, Exacto. o sea, también Sí, pasa eso, o sea, es un lugar que no recibe mucho turismo porque tenés que En tener realidad, mucha plata para... En realidad recibe, sí, está buenísimo lo que está diciendo. También tiene que ver mucho con cuánto valió el dólar en cada momento. Por ejemplo, durante todos estos años, esto no se ve en los anteriores a 2006 porque no estaba la serie, pero Argentina sí recibió muchos turistas porque justamente en ese momento era muy caro, porque son inversas, digamos. Es caro para los turistas extranjeros cuando es barato para nosotros y viceversa. En todos estos años, por el contrario, 2003, 2004, 2005 y todo esto que vemos acá, era barato para los turistas porque seguramente si tu tía vino en alguno de estos años, por el contrario, le resultaba muy barato a Argentina y era muy caro para nosotros viajar al extranjero. En estos años, que fueron los años de gobierno de Macri, a tu tía le había resultado carísimo venir a Argentina, mientras que para nosotros era muy barato y por eso está este déficit de la balanza de turismo durante los años de gobierno de Macri, ¿sí? Entonces, es muy caro. Ahora, por el contrario, bueno, ahora no hay un carajo de turismo, no podemos ni mirar, pero debe seguir siendo bastante caro. Ahora no hay turismo, hay muy poco turismo internacional, obviamente, por la pandemia. Pero sí, pero esto que vos decís es verdad, obviamente es carísimo y por eso también se ve el saldo. Acá, por ejemplo, puse solamente, en vez de mostrar el saldo, acá solamente puse el gasto, porque obviamente uno puede ver el gasto nuestro y puede ver el gasto de los turistas extranjeros. Pero fíjate que en los años que el saldo era cero, hay un gasto nuestro, o sea que el gasto de turismo de los extranjeros es equivalente más o menos a esto. ¿Se entiende? Para que te dé cero el saldo, si gastamos 1.000 nosotros, también tienen que haber venido turistas que gasten 1.000 para que dé cero el saldo. Creo que está claro, ¿no? Sin embargo, lo que yo quería mostrar era cómo este gasto que era 500 a lo mejor en un trimestre de 2006, en 2015, para no comparar con el gobierno de Macri, en vez de ser 500 era 1.500. O sea que al cabo de un tiempo se triplicó el gasto en dólares, se triplicó el gasto de turismo de nuestros turistas. ¿Sí? Que acá en el pico, en el verano de 2006, gastaron 1.000 y en el verano de 2015 gastaron 2.200, 2.400. Esta forma de picos tiene que ver con que es verano o invierno. Por eso tiene esa forma la curva. Y la línea de puntos es el promedio de los últimos cuatro. Pero no es para criticar, es solamente para tener una visión de algunas de las cosas que llevan a la restricción externa, que es el gran problema que, como le decía la otra vez, tuvo el gobierno de Cristina, tuvo el gobierno de Macri. El gobierno de Macri, la restricción externa, la resolvió. ¿Dónde está? El gobierno de Macri, la restricción externa, bueno, me iba a ir para... Ahora voy a lo resuelve con deuda externa, básicamente. No tuvo ese problema de restricción. Básicamente, nosotros tuvimos todo... ¿Cómo se compensa toda esta salida de dólares? Y toda la otra salida de dólares que hubo durante el gobierno de Macri, con deuda externa. David, ahí Facundo pregunta si incluye también los cepos que tuvo la moneda extranjera en los distintos periodos. Ay, perdón, no vi el... No sé si la pregunta iba hacia la cuestión del turismo o si iba hacia la cuestión de la restricción externa. O sea, lo que se conoció como cepos sí tiene que ver, obviamente, con, de alguna manera, morigerar los efectos de esa restricción externa y se pone... Es como imaginemos una canilla por donde salen los dólares. Bueno, el cepo viene como a cerrar esa canilla para que los dólares que se van sean de a gotas y no sea un chorro de dólares que no tiene un filtro, no tiene una regulación. Después, si influye sobre el turismo, sí, puede influir porque también sabemos que cuando hay cepos, cuando hay restricción a la compra de divisas, se genera ese mercado paralelo que conocemos como dólar blue, y bueno, puede llegar a influir en ese sentido, que los turistas pueden venir y canjearlo a otro tipo de cambio, eso existe. Pero está buena la pregunta para mí, para pensar esto de la restricción externa y la mirada que tuvieron los distintos gobiernos de los últimos años sobre cómo afrontar esa escasez de dólares que es recurrente en nuestro país, en la región, ¿no? Y creo que ibas a eso justo, David, ¿o no?
a comentar sí. un poco. Sí, no mucho más, está buenísimo. Gracias, Sol, por el comentario. Exacto, eso. El cepo simplemente en algún momento se puso justamente para cuidar los dólares. En algún momento cuando Argentina no los tuvo más, porque en realidad sí, no me metí tanto en la balanza de pagos, pero sí, está bien. No tengo mucho más para decir, me parece. No sé si quedó claro, Facundo, lo que explicó Sol. Esta idea de que el cepo justamente sirve para regular la cantidad de dólares que fueron saliendo. Gracias. Esta es otra visión de salario, un poco más de corto plazo. En vez de mirar todos los años el salario, simplemente mirar también para ver uno de los problemas que tuvimos. Acá hago la cuenta de una manera diferente, porque esto lo saqué diferente, lo armé, pero nada, después les digo, pero básicamente lo que está acá puesto es un valor 100 del salario. Acá también se cuenta el salario real, no es el salario nominal, sino el valor real del salario, pero en vez de ponerlo en pesos y decir son 50.000 pesos, 60.000 pesos, digo, bueno, supongamos que vale 100 el salario en diciembre de 2015. En el momento que asume Mauricio Macri vale 100. ¿100 qué? 100 pesos, 100 unidades de compra, 100 de capacidad de compra. ¿Sí? Vale 100. Este fue el derrotero de los salarios durante el gobierno de Macri. Realmente hasta 2019 fue bastante desastroso. No tanto, perdón, tuvo su momento. Fue un muy mal año 2016, mejoró en 2017. El pico y el mejor momento de la recuperación de los salarios coincide exactamente con las elecciones de 2017, que son las elecciones que gana, de medio término, que gana el oficialismo en ese momento, el gobierno de Macri. Justamente coincide con una mejora de los salarios que habían empeorado durante 2016 en capacidad de compra. Si un salario valía 100, pasó a valer 85, es decir, que perdió un 15% de su capacidad de compra. Pensemos el 15% de las cosas que podemos comprar. Mejoró hasta llegar a un valor cercano a 97, o sea, prácticamente el mismo valor que estaba. Y después fue bajando los últimos 2 años del gobierno de Macri. En las elecciones de 2019, más o menos por acá, fue el peor momento del gobierno de Macri. Y también tiene que ver con esto, digamos. Que el peor momento del salario hizo que no se pudiera recuperar, que no pudiera ganar las elecciones. Qué sé yo, no solo por esto, insisto, todo siempre son sumatorias de cosas. Algo interesante es ver cómo a principios de 2020 mejoran los salarios, particularmente el salario acá, el rojo es el promedio, el salario en rojo es equivalente a perdón, acá está en azul petróleo, equivale al de azul petróleo de arriba, digamos. Acá el azul petróleo es el salario privado no registrado, el salario negro llamado habitualmente, aunque es feo decirlo así, el salario del sector privado que no está registrado, el salario sin aportes patronales, básicamente sin descuento jubilatorio. El salario del sector privado registrado está un poquito mejor, pero a pesar de la recuperación que hubo a principio del gobierno de Alberto, cayó durante todo 2020 y lo que va de 2021. Y el salario del sector público también fue muy golpeado. En general nosotros, por ejemplo, yo que soy trabajador del sector público, dándoles clase a ustedes, nuestro salario en términos reales está mucho peor que lo que estaba en 2015, en términos de capacidad de poder adquisitivo, de salario no solo de docentes, sino de todos los trabajadores del sector público. Esta se lo mostré en algún momento. Es la serie de pobreza. Yo estoy como sumándole esto para poder charlar un poco, ya termino, digamos, pero esta es la serie de la pobreza también, se las mostré, esto va por, ¿cómo se llama? Es una serie homogénea, no importa, básicamente la pobreza en 2003 llegó a ser 60%, hoy está en 42%, cuando pensamos en el altísimo valor de la pobreza, que se desata también más o menos sobre la mitad, sobre la segunda parte del gobierno de Macri, que cuando y que cuando son las elecciones de 2019 está en esto, aproximadamente 35-36% de pobreza, contra 26, o sea, 10 puntos de pobreza más al final del gobierno de Macri que al final del gobierno de Cristina. Y al final del gobierno de Cristina también es cierto que, si ven los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, como yo les dije, fue bajando la pobreza año tras año y fue bajando el desempleo año tras año,
esto no se pudo mantener con el mismo ritmo de bajada durante todos los años de gobierno de Cristina. Pero sí vemos el enorme aumento de la pobreza, y también esto explica las elecciones de 2019, no explica las elecciones de 2019, pero todo suma, digamos, tenemos baja de salarios, aumento de desempleo, aumento de pobreza, vayan haciendo una listita de cosas y vamos viendo que efectivamente va pegando por todos lados la explicación de por qué no se sostuvo el gobierno anterior. Esto lo copié para charlar un poquito, porque esto se lo mostré yo en la primera clase. Y en realidad no tuve tiempo de preparar algo más interesante, sino simplemente volver a mostrar la distribución del ingreso. No sé si se acuerdan, yo en la primera clase les había pedido, y lamentablemente, y les pido disculpas un poco por eso, porque quería volver a tomar, les había pedido que hagan como una especie de encuestita para que se ubique cada uno de ustedes en qué lugar de la distribución del ingreso se encuentran. No sé si se acuerdan, no sé si todos estuvieron en la primera clase. A mí me parece interesante ese ejercicio de pensarse uno mismo en relación con la sociedad, digamos, de pensarse dónde estamos, ¿sí? Para entender esto. Este cuadro, para entender, me parece que un poco la idea de la materia también era esto, era pensar estos números más grandes de desempleo, pobreza, producto bruto, qué sé yo, para mirar a un largo plazo y también para salir un poco de la mirada individual de la economía, de cómo estoy yo en la economía, cuánto me alcanza la guita, sino para tratar de ver un poco todos los datos más macroeconómicos, que me parece que siempre está bueno. ¿Qué nos dice este cuadro? Vamos a la columna del porcentaje del ingreso. Lo que nos dice este cuadro, recuerden, está dividido en deciles. Cada una de las líneas es el 10% de la población, más o menos. No de toda la población argentina, sino de la población urbana. Son 30, es decir, por eso son 28 millones y medio de personas y no son 45 millones. ¿Sí? Es la población de los 31 aglomerados urbanos más grandes. No son ciudades, son mucho más que ciudades. Porque, por ejemplo, no es Rosario, San Lorenzo, Villa Galvez, Funes, digamos, es todo el aglomerado. Entonces, por ejemplo, Buenos Aires es todo Buenos Aires, más Gran Buenos Aires. Entonces, es un buen porcentaje de la población argentina que vive en ciudades, en las ciudades más grandes, en todas las capitales de provincia, etc. Esta es la población. Y lo interesante es ver qué porcentaje se lleva cada uno de los 10 pedazos o 10 partes de la población. Esta población, que son 2.850.000 personas, se lleva el 1,5% del ingreso. Y es población que vive en hogares cuyo ingreso per cápita familiar va desde 0 hasta 4.500 pesos por persona en el hogar. En el otro extremo, estos 2.850.000 personas viven en hogares que van de los 40.000 a los casi 500.000 pesos per cápita y se quedan con el 32% del ingreso. Fíjense, 20 veces más esto que esto. O 21 veces más, una cosa así. Esto para tener una idea de dónde estamos parados nosotros, en qué hogar vivimos, y sobre todo, como suele suceder en la mayoría de los que vienen a la universidad, están en general en los últimos 3 de estos deciles, viven en hogares cuyo ingreso per cápita familiar, o sea, el ingreso del total de la familia dividido la cantidad de miembros, nos da más o menos entre 20 y 500.000 pesos, pero sigue siendo la parte más chica de la sociedad y que fuera de esto, de donde en general estamos, yo por ejemplo estoy entre estos 3 deciles, hay un 70% de la sociedad que vive fuera de esos 3 deciles y que tiene un ingreso medio de 10.000, 12.000, 15.000 pesos. ¿Sí? Esto era para tener una idea de lo que es la distribución del ingreso. No nos metimos mucho con esto en la materia porque excede un poco también la cuestión y me parece que por eso tampoco yo llegué a desarrollarlo. Pero sí para vernos dónde estamos parados cada uno de nosotros. Yo voy más rápido porque quiero terminar, así tenemos un ratito para charlar. Este es otro número que me parece interesante, que es la participación de los salarios en el ingreso o en el PIB. ¿Sí? Esto es, mirando la distribución funcional del ingreso,
no la distribución personal. En el anterior miramos la distribución personal de ingresos. Acá lo separamos y vemos cuánto ganan los trabajadores. Al principio del gobierno de Macri, en 2006, los trabajadores se llevan el 54% del ingreso nacional. O sea, los salarios representan el 54% del ingreso nacional. Esto cambia trimestre a trimestre, va creciendo y qué sé yo. Pero la mirada de largo plazo nos hace ver que este 54%, si comparamos primer trimestre con primer trimestre, bajó 5 puntos del PBI a lo largo de 5 años. Y si miramos los promedios anuales también, entre 5 y 6% de PBI, que dejaron de tener los asalariados y lo pasaron a tener los empresarios. ¿Sí? Porque esto es una suma de 100%, básicamente. Este es el porcentaje del ingreso nacional que se quedan los trabajadores y trabajadoras. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando miramos, decimos el ingreso, el total del ingreso nacional, el total del Producto Bruto, si lo miramos del lado del ingreso, o es salario o es ganancia? Bueno, ¿qué porcentaje son los salarios? Bueno, es esto. Lo interesante es ver cómo hay una tendencia muy decreciente a lo largo del gobierno de Macri y que aunque mejoró un poquito en el gobierno de Alberto, sigue con esta tendencia decreciente. Igual es muy difícil porque comparar lo que pasó durante la pandemia, así que yo no me metería todavía con esto, pero podemos decir que esta tendencia por ahora no se logró revertir, aunque había empezado un poco bastante bien entre el primer y el segundo trimestre. Digo, bastante bien para el lado de los trabajadores. Yo como trabajador docente me considero de este lado y mis ingresos están en este porcentaje, así que nada, eso. Sí, perdí acá, digamos. Y finalmente, nada, otro indicador ya más macro, en esto no nos metimos demasiado. Hay un texto interesante de Arilovich sobre la deuda externa que está entre la bibliografía, que se los recomiendo. Nada, hubo algo muy increíble que fue la velocidad con la que creció la deuda externa, particularmente de 2016 a 2018, y lo que se mantuvo en 2019, digamos. 2020 se mantuvo, bajó un poquito la deuda externa, etc. Pero esto, digamos, cuando pensamos de dónde salieron los dólares para que pudiera haber turismo durante el macrismo, tiene mucho que ver con esto, con el enorme endeudamiento, enorme, digo, en términos de que pasamos de 150.000 a 270.000, o sea, se duplicó la deuda externa en 4 años. Es un número enorme. En general, uno de los indicadores, que no lo hice acá porque la verdad no tuve tiempo, es tratar de comparar la deuda externa contra el Producto Bruto Interno. ¿Por qué digo esto? Porque si se fijan, la deuda externa desde 2006 a 2015 estuvo más o menos controlada, pero en todos esos años el Producto Interno fue creciendo. Y la deuda se compara contra el Producto Bruto porque recuerden que el Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país a lo largo de un año. Si producimos más a lo largo del año, la misma cantidad de deuda va a ser más fácil de pagar. ¿Sí? Entonces la relación entre deuda y Producto Interno va bajando, porque quiere decir, no se trata de que sea mucho, 130.000 millones de dólares, sino se trata de que es un porcentaje menor del Producto Bruto. Y esto me parece que es algo interesante para ver, digamos. También que este endeudamiento enorme que se produjo entre los 3 años del gobierno de Mauricio Macri, efectivamente es una carga para este gobierno, y de hecho la mayor parte del problema que tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la actualidad es tratar de resolver porque la carga ha sido tan alta que, que se hace bastante imposible de pagar. No traje los números acá porque se los mostré la vez anterior, pero recuerden que en 3 de los 4 años del gobierno de Macri el Producto Bruto cayó, con lo cual cayó el Producto Bruto y subió la deuda, la relación entre producto y deuda se hizo cada vez más alta. ¿Sí? Recuerden que siempre son proporciones, son numeradores y denominadores. Si sube uno, ¿qué pasa? Si sube el otro, si baja el otro. Bueno, hasta acá los números. Yo quería dar una pequeña visión o un pequeño comentario sobre... Me voy a sacar los auriculares porque a veces me da mucho calor. Sobre una visión de la economía que también me parece interesante, que no llegué a ver este texto, es un texto cortito que siempre me gusta dar, pero que no llegué a darlo este año y se los dejé para la última clase, para pensar un poquito esta relación o esta cuestión política de la economía. A mí me parece siempre, como les decíamos en la cátedra, que nosotros miramos siempre la economía con un tinte, una mirada política. Y hay un texto que a mí me gusta mucho, que es un texto del año 1943, nada menos, o sea, que tiene 70 y pico de años, o va a tener 70 años, de un economista polaco que se llama Michał Kalecki. Y Michał Kalecki
habla de los aspectos políticos del pleno empleo. Y esta idea de la discusión de por qué no se busca o no se busca el pleno empleo. ¿Qué dice Kalecki? Dice, el Estado puede lograr mediante inversión pública garantizar el pleno empleo. ¿Se acuerdan? Kalecki es, bueno, no voy a entrar en detalles, pero básicamente plantea cosas muy parecidas a las que plantea Keynes. Entonces dice que sin temor a un aumento de la inflación, el Estado puede lograrlo, lo sabe cómo hacerlo, se la arreglará, va a encontrar límites, qué sé yo, pero el Estado podría, con inversión pública, garantizar el pleno empleo. El Estado daría más trabajo, el Estado invierte más, recauda más impuestos, qué sé yo, qué mierda, pero en la práctica, el Estado al final del día puede lograr el pleno empleo. Entonces, dice que en general lo que vamos a ver cuando el Estado, aunque el Estado pueda hacerlo, y esto es algo que todos lo sabemos, hay una posición de los economistas. Y es muy interesante que Kalecki en 1943 diga lo que se ponen son los economistas. Es más, hace una salvedad y dice, no, son los economistas que aparecen en los medios de comunicación. Dice, los economistas que aparecen en los diarios, en los medios de comunicación, que están en general ligados a los bancos de la empresa, se van a oponer a que el Estado llegue al pleno empleo. Digo, del Estado, él dice, el Estado puede lograr el pleno empleo, pero los economistas se oponen. Y evidentemente es una oposición política porque esto es algo conocido por todos. Digo, o sea, ¿por qué se oponen si saben que es posible esto? Más allá de que efectivamente no sé si es estrictamente posible, él dice que sí, pero a pesar de que se pueda, digamos, que el Estado pueda lograr el pleno empleo, y el pleno empleo no quiere decir que el Estado, hago un paréntesis de vuelta, el pleno empleo no quiere decir que todos van a ser empleados públicos, no habla de eso, dice que el Estado va a invertir, esa inversión va a ir al sector privado, el sector privado va a invertir porque hay ganancias, porque hay salario, no es que van a ser todos empleados públicos, no es esa la idea, sino que el Estado invierte y esa inversión mueve la economía, con ese movimiento de la economía el sector privado invierte, etc. ¿Sí? Son los capitalistas los que van a dar el pleno empleo, en definitiva. No el Estado el que va a dar el pleno empleo. Esto es importante para distinguirlo, porque no lo puse bien escrito ahí. Pero el Estado invierte y esa inversión lleva al pleno empleo. Y los economistas se oponen. Entonces, empieza a preguntarse por qué se oponen los economistas ligados a la banco y a la empresa a la oposición. Y entonces dice que las razones de la oposición de estos líderes industriales al pleno empleo, obtenido mediante el gasto gubernamental, pueden subdividirse en tres categorías. Hay tres formas por las cuales se oponen al pleno empleo. Primero, hay la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal, porque pierde capacidad política. Es decir, si el empleo lo da el Estado y no lo dan los empresarios pierden su capacidad política. O sea, el discurso empresarial, lógicamente, va a decir Kalecki, pero digamos, el discurso empresarial es que nosotros damos trabajo, que es así, efectivamente. Ahora, si no son los empresarios quienes dan trabajo, sino que ahora el trabajo viene dado porque el Estado consiguió y esa inversión llevó a que haya trabajo, hay una capacidad política que los empresarios perdieron y por eso se oponen. No porque estén en contra del pleno empleo, porque sobre todo, volviendo para atrás, hay algo interesantísimo. Él dice, el Estado logra el pleno empleo, y este pleno empleo es lo ideal para los empresarios, porque es cuando más ganancia van a obtener. Entonces, esto es un poco, por ahí, creo que no lo puse así por escrito, pero la contradicción está en, se puede lograr el pleno empleo, es lo mejor para los trabajadores, es lo mejor para los empresarios capitalistas, porque es cuando más ganancia van a obtener. ¿Por qué se oponen si es lo mejor para los trabajadores y para los empresarios? ¿Por qué se oponen al pleno empleo? Bueno, primero, porque se resiste a la interferencia gubernamental. Porque hay una resistencia a la dirección del gasto gubernamental. Dice, los empresarios están en contra de en qué se gasta, dice. Van a estar en contra de la inversión pública y van a estar en contra de los subsidios al consumo. Prefieren no subsidiar, dice, los empresarios van a pedir en todo caso que se gaste, pero que no haya subsidios al consumo. Esto sobre todo, van a preferir inversión pública y no subsidio. ¿Por qué no quieren que haya subsidio? Porque es más importante la meritocracia. Es una cuestión ideológica, estrictamente. Los empresarios van a querer que la gente haga mérito, que te ganes el pan con el sudor de tu frente. Porque es ideología pura. A menos, obviamente, esto aclara Kalecki, a menos que seas dueño de los medios de producción, ahí no importa tanto la meritocracia, ahí no tenés que trabajar tanto. Si te lo ganaste es porque lo tenés. Y finalmente, el tercer foco de resistencia viene por el hecho de resistencia a los cambios sociales y políticos resultantes del mantenimiento del pleno empleo. ¿Sí? ¿Qué pasa social y políticamente cuando hay pleno empleo? Cuando no hay miedo a perder el trabajo.
¿qué pasa en la sociedad? Y dice, los empresarios aprecian más la disciplina de las fábricas y la estabilidad que los beneficios. Dice, los empresarios van a preferir ganar menos, prefieren tener menos beneficios, pero que haya disciplina en las fábricas, que haya desempleo, que haya la posibilidad de echar a la gente y siempre jugar con ese miedo. ¿Y por qué traigo este texto de Kalecki, o esta idea de Kalecki? Porque en parte es algo que vimos durante el gobierno del final del gobierno de Cristina y la posición férrea de muchos empresarios que ganaron muchísima plata ganaron muchísima plata en los gobiernos kirchneristas, pero así todo prefirieron un gobierno que deje de gastar y que deje de tener gasto público, porque van a preferir tener menos beneficios, pero van a tener para ganar beneficios políticos. Van a preferir el desempleo y ganar menos plata a ganar más plata y que haya pleno empleo. Y esto es algo que, si bien no es estrictamente así, a mí me gusta, me parece que da en la tecla Kalecki cuando piensan esto, en pensar que la oposición tan férrea de los economistas y de los líderes industriales a los gobiernos kirchneristas viene por este lado, viene por un lado más ideológico que económico, como que el gobierno kirchnerista lograron tener muchísimas ganancias, fue un momento de crecimiento, de distribución del ingreso, de mejora del desempleo, etc. Pero sin... nada, pero prefirieron esto. Y dos cositas más sobre la cuestión del poder en la economía. Primero, me parece que acá hay una clave de lectura. Después les paso este textito para que lo lean. Es un texto de unas 7, 8 páginas. Se las paso para que lo lean y lo tengan a mano para pensar. Si quieren, por supuesto, fuera de programa y completamente optativo. O lo pueden buscar en internet, si buscan aspecto político del pleno empleo y Kalecki, así lo van a encontrar. Aparece. O aparece en otra traducción, aspecto político de la ocupación plena, pero de ocupación plena, pleno empleo, es lo mismo. Depende de quién lo haya traducido. Está en polaco el texto. No, está en inglés el texto original, porque él vivió en Inglaterra ya hace cuánto. Es bastante popular el texto. Una vez Cristina lo citó en un discurso, no sé si te acordás, David. Sí, Cristina lo citó en un discurso por el presupuesto, se los dijo, le dijo a ustedes, cuando Cristina era... en una discusión de presupuesto, sí, me parece que fue. Pero cuando era senadora, o sea, ya en el gobierno de Macri fue, si mal no recuerdo. Exacto. Sí, es un texto recontra conocido, no estoy descubriendo la pólvora ni mucho menos. O sea, no es un texto para economistas, es un texto para pensar un poco el funcionamiento de la economía y de la política. No es técnico. Eso, pero la vinculación política y economía que van de la mano y pensar en economía en términos políticos también. Sobre poder e inflación, esto también para comentarle, porque yo les comenté, se discute mucho la cuestión de inflación y se discute siempre en términos de impresión de billetes. A ver, lo podemos charlar si quieren en el ratito que nos queda, pero me parece que es clave para entender también cómo se determina la inflación, que esto tampoco lo trabajamos en la cátedra, y una visión a la que adscribo bastante, pero por lo menos me ayuda bastante a pensar sobre cómo se determina la inflación, tiene que ver con las pujas distributivas. Tiene que ver con que la inflación en definitiva es resultado de la disputa social. ¿Por qué hay inflación? Porque los trabajadores reclaman aumento de salarios, los capitalistas con el aumento de salario se lo pasan a costo y aumentan sus precios. Como estos precios ahora a los trabajadores les resultan muy caros, vuelven a pedir aumento de salario. Y esa disputa permanente entre quién se lleva más y quién se lleva menos, cuando hay una organización sindical importante, lleva a que haya una tensión y una idea de que todo el mundo pueda trasladar permanentemente esos aumentos de precios y se genera una especie de inercia inflacionaria, una velocidad de inflación que no para nunca y que está muy relacionada. Tanto con la puja distributiva entre trabajadores y capitalistas como la puja distributiva entre fracciones del empresariado. Es decir, con las capacidades de imponer precios y obtener ganancias extraordinarias entre ramas de la economía. También cuando hay sectores que pueden imponer precios a otros sectores, estos sectores imponen precios, los otros quieren recuperar y esa disputa permanente entre fracciones del empresariado también llevan a aumentos permanentes de precios, o aumentos generalizados de precios, mejor dicho.
Nada, también me parece que hay una lectura importante, una lectura posible de cómo mirar la inflación, que no le dimos bola en la materia, pero me parece que también es importante ver la cuestión del poder acá en términos del poder de los sindicatos y el poder de los empresarios. Esto que no sabía si ponerlo al final, sobre esta cuestión de la disputa y de la capacidad de imponer, esto es una cosa vieja. Estos son datos del año 1984. ¿Qué son estos esquemas? ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos sobre cadenas de valor y cómo una cosa, ¿se acuerdan? Siempre decimos, el pan se hace con harina y la harina se hace con trigo y hay como estas cadenas de valor, pero las cadenas son bastante más intrincadas que eso. En general lo que hay es hay poder de mercado, y acá viene la cuestión de la disputa entre empresarios. Los bloques sectoriales están acomodados de manera bastante más heterogénea y más compleja que simples cadenas, digamos. Este es el bloque sectorial de papel y madera de 1984. ¿Qué es el bloque sectorial? Quiere decir, esta es la forma en la que se producen todas estas cosas que se ven en la pantalla, desde papel y pasta para papel, hasta madera, instrumentos musicales, ataúdes, base de madera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos rectángulos representa muchas empresas que hacen estas cosas. El mercado de las viviendas prefabricadas, el mercado de carpintería de obra de madera, el mercado de envases de madera, etcétera. Pero dentro de cada uno de estos bloques, donde estos, fíjense, estas flechas van para los aserraderos, porque estos todos les compran a los aserraderos, esto le compran a los aserraderos, este le compran a los aserraderos, y está el porcentaje de todas sus compras. Le compran a aserraderos y los aserraderos le compran silvicultura, y la pasta de papel le compran silvicultura, pero hay dos grandes grupos de empresas que son los que fabrican pasta para papel y papel para cartón, que están en el núcleo. Primero por su tamaño, porque acá no se ve, pero estos son muchísimo más grandes, son empresas monstruosas, y a lo mejor la fábrica de ataúd es prácticamente un tallercito, digamos, y que con su poder de compra, domina a todos los demás, ¿sí? Acá hay una cuestión de monopolización y oligopolización, que no nos metimos demasiado en la materia con esto, pero que tiene que ver justamente con esta distribución del ingreso y esta puja distributiva al interior de los bloques de poder. Y cómo lo interesante para pensar es, no bloques económicos. Lo interesante para pensar esto es que quien domina el bloque de papel y cartón y el de pasta para papel, domina en realidad y extrae ganancia y extrae excedente de prácticamente todos los demás sectores, porque le impone sus condiciones, le impone sus precios, le impone sus tiempos de producción, le imponen sus cuotas muchas veces. Entonces, dominar el bloque papel y cartón y pasta para papel muchas veces es quien domina esto se lleva ganancia y extrae excedente de todo el resto del sector. ¿Sí? ¿Se acuerdan la disputa por papel prensa? Lo importante que era. No es porque papel prensa sea una empresa tan importante en sí, que sí la es. No sé si quién se acuerda de eso, a lo mejor no se acuerda, pero me parece que acá se ve con claridad, si bien esto es un gráfico bastante viejo, porque es de la década del 80, cómo este sector extrae de todos los demás a partir del poder de compra y del tamaño que tiene, extrae excedente, extrae ganancia, fija precios y fija, la disputa de precios se queda con el dominio de la zona. Lo mismo con esto, acá yo no me meto, pero este es un bloque más, el bloque algodonero, donde el lado de algodón y el de tejido toman ganancia desde las camisas, confecciones, ropa de cama, tintorería, etcétera, porque son quienes más porque compran en mayor cantidad, entonces ese poder de compra le permite fijar un montón de cosas. Bueno, nada, iba a hablar de poder en todas estas cosas, pero acá cerramos, porque me metí un montón de cosas y me fui bastante por las ramas, pero bueno, era un poco para charlar un rato entre nosotres acá. Nada, me parece que lo que intenté darles es como una visión un poco de algunos números concretos actuales para
que creo que ahora pueden leer con otros ojos que al principio de la materia, pero un poco mi pregunta es, ¿pueden leerlo con otros ojos que al principio de la materia? Que me hagan, no sé, que me cuenten un poco qué se entiende, qué no se entiende, qué les pareció interesante, qué querrían comentar, o de las clases en particular, de esta particular o de todas en general, de la materia. Les dejo abierto el micrófono. Si quieren que no grabe, puedo cerrar la grabación acá para que quede hasta acá y hacemos una charla con quienes estamos. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, hasta acá llegó la grabación.